Pasados hermanos, espero que estén bien, espero que estén animosos y dándole gracias a Dios por esta semana en la cual en este día termina y iniciamos también la fiesta del sábado. Para mí es la fiesta, el séptimo día. Espero mis hermanos que me acompañen en este canto, el número 164, para darle honra, gloria y alabanza a Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Señor, que a la diestra de Dios intercedes por todos los tuyos, Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos cantar, con gran voz ensalzar a la fuente de vida, salud y bondad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Pues, que me están escuchando, hermanos, les voy a invitar a inclinar nuestro rostro y hacer una oración. Bendito Padre Celestial, tú en el cielo, nosotros en la tierra. Pero por tu gran misericordia, Señor, nos permites llegar a ti. Esperando, Padre, que esta oración, pues es el inicio, Señor, del principio de tu séptimo día. Rogándote tus bendiciones, Señor, para con tus hijos en todos los lugares de la tierra. Esperando, Padre, que los que conformamos esta pequeña congregación, ojalá, Padre, pues estamos preparados para darte honra, gloria y alabanza en este séptimo día. Te ruego, Señor, que lo que hable, Señor, pues sea un gran conocimiento para tus hijos, tus hijas. Pocos conocemos la historia de tu pueblo, pero la voy a desarrollar un poco, Señor. Ese pueblo que tú amaste, y lo dice en la Biblia, y dice que los amaste no porque fueran los mejores, sino porque era un pequeño pueblo en aquel entonces, en su inicio. Así que, Señor, permite hablar de estos hijos suyos que iniciaron lo que llamamos
una familia, una familia bendecida por ti desde el principio de esta familia de 12 varones. Espero, Padre, que abra los ojos de nuestro entendimiento y sea tu bendita palabra la que limpie y lacere nuestro espíritu, Señor, para que te dé honra, gloria y alabanza. Esto te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues vamos, hermanos, a abrir Génesis, capítulo, ahora les digo, y vamos a enterarnos de las tribus de Rubén, Simón, y Leví. Voy a empezar en un texto, hermanos, que tal vez lo desconozcamos, pero que ahorita lo vamos a conocer de dónde empieza, o cómo, más bien dicho, cómo se fue formando estas 12 tribus, pero yo voy a hablar de 3 en especial. Dice que la palabra de Dios en el capítulo 37 de Génesis dice que habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Y dice así: estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y notificaba José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, este es un principio de la historia de estas 12 tribus, pero la conforman ahorita estos 3 primogénitos, por decirlo de alguna manera, hermanos, hijos de... de Lea. Rachel era una y su hermana era la Lea. madre de estos muchachos llamados Rubén, Simón y Leví. Y ahorita estoy tratando, ¿cómo les diré?, de descifrar cuál fue la vida de Rubén, qué hizo Simeón y qué hizo Leví. 3, ¿cómo se dice?, 3 varones, hijos de Jacob, en el cual mis hermanos, pues como en toda familia, nacen, crecen, y después pues cada uno tenemos nuestra propia, ¿cómo les diré?, voy a decir nuestra propia jefatura. Cuando digo jefatura, nosotros muchas veces, sin saberlo, escogemos el bien o el mal. Digo sin saberlo, porque pues cuando yo estaba chiquillo no sabía ni qué era el bien ni qué era el mal. Y me supongo que ellos, pues a pesar de que Jacob ya conocía de Dios, pues debe haberles hablado precisamente de Dios. Pero el hecho es, hermanos, que Jacob llegó a esta parte de Aram y ahí encontró a Rachel. Se enamoró de ella y era muy hermosa y le pidió a su padre de Rachel que se quería casar con ella y que trabajara por ella 7 años sin cobrar nada.
Y llegó el día de la boda y para empezar, hermanos, se alumbraron con antorchas, no había luz como ahora. Así que vamos a decir, andaban a media luz. Ellos eran gente, como le dijera, del mundo, gentiles, hacían fiestas de todo. Y también tomaban, ya había, no sé, vino, alguna bebida. Y pues hicieron la fiesta, juntaron a toda la familia. Y a José, pues le dieron algunas copillas para que más o menos se durmiera rápido. Y para esto, pues ya ellos tenían preparado, pues la trampa, voy a decirle de esa manera. Pero había la costumbre que cuando se iba a casar una de las hijas de esa familia, la primera que se tenía que casar era la mayor y después ya las demás, pero la primera la mayor. Así que eso no lo sabía José. Él pidió la mano de Rachel y pues así que cuando se fue a dormir, pues puedo decir que iba ya mareado y a oscuras, pues hermanos, esta mujer, pues yo creo también ya preparada, ¿no? Le han de haber dicho, no hables para que no vaya él a darse cuenta de que no es Rachel, que eres tú. Lea, se llamaba esta muchacha. Y así fue. Amaneció, José la ve y, pues, pegó el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo es esto? Me engañaron, bla, bla, bla. Y su padre lo calma y le dice, bueno, cumple la semana con esta mujer, o sea, la hija de él, y dice, y en la otra semana te doy a Rachel. Y así fue. La ventaja de esta Lea era que no era, ¿cómo se dice? Cuando no tienen hijos. Estéril. Estéril, me está acompañando mi nieta, por eso le pregunto a ella. Estéril y así que Rachel pues no podía tener hijos. Y esta Lea fue primero Rubén, después Simeón y luego Leví. Fueron los 3 varones de ella, por los cuales voy a hablar muy poco, porque la Biblia no me habla mucho de ellos. Por ejemplo, de Simeón, casi no me habla. De Rubén sí, de Leví también, pero Simeón, la verdad, no encontré mucha historia de él. El hecho es mis hermanos, que en aquel entonces, pues había costumbres que prácticamente no las hay ahora, a no ser que yo en alguna parte haya costumbres todavía añejas. Tengo entendido que hay partes, islas, que no conocen este mundo civilizado, pero no sé qué islas sean. Hay una parte donde dice las islas, aquí en la Biblia, pero como no estoy seguro de ello, pues no los voy a mencionar. Pero resulta que Rubén, pues creció. Su primer maldad de ellos, por decirlo de alguna manera, pues se casa Rachel, llega el momento que tiene, primeramente puso a su esclava a que tuviera 2 hijos de esa esclava, Bilba o Bila se llamaba, y fue creo Job, Dan y Neptalí, parece que fueron los 2 primeros. Después, pues ya, gracias a Dios, le da un hijo llamado José y el otro llamado Benjamín. Estoy hablando de ello, hermanos, porque ya que se conformaron y estaban grandes, y el más pequeño era Benjamín, pues José era como el vocero de Jacob. Todo lo que hacían sus hermanos, pues él iba y le decía. Porque sus hermanos, pues desgraciadamente, en cierta manera, en cierta forma, ¿cómo le diré? Pues no lo querían a José porque su papá le daba preferencia a él. Entonces ellos, pues tenían el celo, ¿no? La lógica. Pero era un celo pues muy, muy acendrado en ellos. Y estoy hablando de esto porque la razón,
ahí vemos también parte pues del amor hacia un hermano. Resulta que iban a llevar su ganado, pues retirado de donde vivían, porque no había los pastos para que ese ganado se alimentara. Así que Abraham, Jacob le manda a José a buscar a los hermanos y les lleva alimento. Y sí los encuentran. Aquí hay algo muy especial. De antemano José, a donde iban ellos ya no estaban. Pero aparece por ahí un hombre y ya le dice a dónde andan. Y lo especial es esto, hermanos. Digo, no sé cuántos de ustedes se conozcan esta historia. Si no había nadie, en esa parte no estaba, como le dijera, poblado, y era tremendo caminar 1000 kilómetros para encontrar las partes donde debía haber pasto para que comieran las ovejas. Iba a decir abejas, las ovejas. Este personaje, pues le dijo en tal lado, y ahí va José, los encuentra. Al verlo, sus hermanos inmediatamente hicieron, pues como les diré, la trampa para hacerlo caer a José. Y él dijo, vengo a traer esto, y ellos contestaron mal, ¿y tú quién eres? Y se enojaron y lo primero que hicieron lo echaron a un pozo. Y ahí gritaba él, sáquenme, hermano, sáquenme. En eso llegan unos mercaderes, beduinos al parecer, y se lo venden en 20 monedas de plata, y se lo llevan. Y llegan a Egipto. Estoy hablando para que sepamos y conozcamos estos tres personajes. Y se lo llevan a Egipto y lo compra un jefe del gobierno del faraón. Se me olvida, aquí tengo el nombre, pero se me olvida. Bueno, lo compran y se lo lleva de esclavo a su casa. Y era muy despreciado. Pero José era muy inteligente. Al parecer iban a levantar, no sé, otro cuarto, algo así. Y no hallaba el que era el albañil o ingeniero, no sé, no hallaba la forma de cómo acomodar esa nueva construcción. Y José se levanta y pum, pum, pum. Y se queda admirado por su patrón, el amo de él. Y de ahí en adelante, pues este hombre ve en él una inteligencia notable, ¿sí? Que no tenían ellos. Y lo hace jefe de su casa. Y hasta ahí la historia, pues va muy bien. Bueno, pero ¿qué pasó con Rubén? Vamos a empezar por él. Cuando Rubén regresa, porque se había ido, pues no sé a qué iría, porque ahí la Biblia no me dice, pero se había retirado, y regresa y ya no encuentra a José y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? No, pues lo vendimos. ¿Cómo? Y se enoja, porque él sí, pues en cierta manera respetaba a José. Resulta que, pues idean cómo decirle a su padre que ya no estaba José. Y su papá le había regalado una bata, o no me recuerdo cómo se llama, muy hermosa, de colores. Y la llenan de un animal, de sangre, y le dicen a su padre que lo mató un animal salvaje. Ahí hay dos cosas, hermanos. Rubén le dio sentimiento que hubieran vendido a José. Pero luego se hace cómplice en que José había muerto por medio de un animal. Quiere decir, mis hermanos, que en esta vida, entre hermanos a veces hay un descontento.
para ellos pensaban que Jacob quería más a José que a ellos. Pero el hecho es este, hermanos, la conducta de ellos no era igual que la de José. José siempre se preocupaba por algo, por esto, por aquello. Entonces era muy adicto a ayudar a su padre, etcétera, etcétera. Y aquellos no. Entonces, pues la lógica me dice que no es que lo quiera más que a los demás, sino que le hago más caso a él que a los demás, porque los demás ya sé que son medios groseros y que no van a decir la verdad, etcétera, etcétera. Pero para ellos era el preferido de su padre y lo odiaban. Digo, tan lo odiaban que lo vendieron, que primero hasta querían matarlo. Y Rubén dijo que no. Esa es parte de la historia de Rubén. Parte. En el ser humano siempre hay, ¿cómo les diré? Algo en nosotros, como seres humanos, que nos gusta, por decirlo de alguna manera, y lo deseamos, pero no lo hacemos ver, lo traemos ahí dentro. Hasta el día en que tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Y Rubén, no sé qué tan hermosa estaría la esclava de Jacob, o esposa de Jacob, que era una esclava, no sé qué tan hermosa sería. Pero Rubén se enamoró de ella. Y total, la historia me cuenta que hubo un suceso carnal y se dio cuenta Jacob. Entonces quiere decir, mis hermanos, que a pesar, fíjese bien, por favor, si Jacob ya les había hablado de Dios, ya les había hecho saber, pues, muchas cosas de él, y les había hecho saber las bendiciones que recibió de él en su viaje hacia Harán. La pregunta es, hermanos, ¿quién hace que muchas veces nosotros hagamos lo contrario a lo que es razonable? Alguien me dijo a mí, no sé cuándo, ni me acuerdo quién, que en el Antiguo Testamento no se habla de Satanás. Y yo digo que sí, pero que no se habla de él. Bueno, pero Satanás desde el principio, si ustedes se recuerdan, pues hizo que esta muchacha Eva pues tomaba del fruto. Y digo muchacha porque estaba jovencita, ¿eh? Entonces, Satanás es desde el principio. Que no se desplegaba, o no se, ¿cómo le dijera? No se veía tanta su maldad, porque el mundo no era tan grande como lo es ahora, para empezar, ¿sí? Quiere decir, mis hermanos, que el diablo siempre ha estado presente. De Simeón, ¿qué puedo decir de Simeón, hermanos? Un hijo de la tribu que cooperaba en lo que le mandaban a hacer. Al parecer, su oficio de ellos fue ser pastores. Y no sé cuál de ellos, y no sé si fue Simeón, pero no estoy seguro, hermano, se dedicaban también a la siembra. Y le vi un ser humano que quiero que sepan algo, hermanos. Cada uno de nosotros, antes de nacer, ya estamos en el pensamiento de Dios. Y ya antes de nacer, ya nos eligió. Y ya estando en el vientre de la madre, nos santifica. O sea, no nacimos a ver, no. Ya cada uno de nosotros tenemos esa bendición de Dios. Porque si no tuviéramos la bendición de Dios, si no la tuviésemos, desde un principio, y esto lo voy a comparar con la antigua generación que desapareció por el diluvio, no había Dios en su corazón y se entregaron a lo peor, a lo peor.
Y por eso el Señor destruyó ese mundo. Pero dejó a un ser humano llamado Noé, que se santificaba y que tenía temor de Dios. Entonces Él lo eligió para una nueva generación. 3 hijos con sus 3 esposas y su esposa de él. De él puedo hablar mucho, pero no es el caso. Sino me refiero a que para que hubiera una nueva generación y creyeran en Dios, escogió a un ser humano dedicado a Dios también. ¿Sí? Entonces de ahí, hermanos, empieza la conciencia, como le dijera, a formarse entre el bien y el mal. Hasta hoy día, hasta hoy día. Porque si todos fuéramos de una conciencia limpia, estricta, recta, pues todo el mundo estaríamos en la iglesia. Pero desgraciadamente no. Este es un ejemplo de una familia, de cómo vivieron, cómo se desarrollaron y cómo fueron sus vidas. Rubén, el mismo Jacob, cuando lo bendijo, pues sabía de lo que había hecho, o sea, no. Pero fíjese bien, a pesar de ello, lo amó y lo bendijo. Quiere decir que él tenía un amor a Dios tan grande como el mismo Jesús. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya llamado a lo peor? Y lo peor era yo también, O sea, no me estoy santificando, no. Lo peor era yo también. ¿Cómo es posible que ese Señor se fijara en este ser humano que soy yo y que el Señor se fijara en todos los seres humanos que lo despreciaron, lo azotaron, etcétera, etcétera? Y aún en la cruz dijo, perdónalos porque no saben qué. Y hasta hoy día, hermanos, hasta hoy día, no sabemos lo que hacemos. Tenemos la palabra de Dios. No somos Rubén, no somos Simón, no somos las 12 tribus. Pero Él ya nos dio entrada a su palabra. Y esto que estoy hablando de Rubén, pues caray, hermano, no sé cuántos de nosotros pensemos de la misma manera que Rubén. No sé cuántos de nosotros seamos mejor que Rubén, mejor que Simeón o mejor que Leví. Seres humanos que nacieron en una tierra no santificada, por decirlo de alguna manera, donde había idolatría. Entonces, no sé si Rubén, Simeón y Leví, pues adoraban dioses, mis hermanos. Porque cuando llegó Jacob a esa tierra con su hermano ¿cómo se llamaba esta muchacha? Rachel, Rebeca, cuando llegó, pues ella venía de la idolatría. Y cuando llegó, pues, el padre de Rachel y de Lea, pues era idólatra, tenían sus dioses y todo. Entonces, a lo que voy es esto, hermanos. Algo que, pues ya lo dije una vez, pero creo que no sé cuántos lo entendimos. Ese pueblo, antes de ser el pueblo de Dios, era un pueblo idólatra. Si ustedes me preguntan por qué lo digo, si yo lo vi o no lo vi, porque cuando partió Jacob de la tierra de Harán, donde estaba él de esclavo, con su mismo tío, antes de llegar a Canaán, antes de llegar, les dijo, quiten sus dioses. En la historia de la salida de este Jacob con su familia, fue de huida. Y su padre de las muchachas se enojó muchísimo y agarró a toda su tribu para ir tras él y el Señor le dijo en el camino, no lo toques. Y obedeció, fue la voz de Dios, pero iba con la idea de tal vez matarlo, ¿sí? Y de ahí empieza esa bendición, mis hermanos.
De ahí empieza el pueblo de Israel por su padre. En una parte de la historia, de la lectura ¿cómo se llama? Del pueblo de Israel, dice una persona, no importa que nos digan judíos, no importa que nos digan hebreos, no importa que nos digan israelitas, de todas maneras somos el pueblo israelita. O sea, yo puedo decirle judíos, yo puedo decirle hebreos, yo puedo decirle israelitas. El hecho es este, mis hermanos, que de esa parte, antes de entrar a la tierra de Canaán, de ahí empieza el pueblo de Dios, desde ahí. Algo que ignoramos nosotros. Lo ignoramos no porque no esté aquí en la Biblia, sino porque a lo mejor, y perdón, ¿no? Somos muy poco escrutadores de la Biblia. Y no sabemos, pues, ¿cómo les diré? Decía mi abuelita que éramos, ¿cómo se llama el juego ese donde hay que ir formando las piezas? ¿Rompecabezas? ¿Rompecabezas? Somos un rompecabezas en esta vida. O sea, nos rompemos la cabeza primero. De jóvenes somos libres, alegres, bla, bla, bla. Y cuando nos casamos, felices, y yo y mi esposo un día dijimos, yo era feliz, me dijo, yo también. Yo era feliz antes de conocerte y yo también. Cuando nos conocemos, mis hermanos, se vuelve un lío nuestra vida, ¿no? Porque yo no sabía el carácter de ella, no sabía mi carácter, etcétera, etcétera. Pero ahí empieza, y así empezó la vida de Jacob con sus esposas, 2 y 2 esclavas, imagínense, 4 hijos, o sea, 12 y una esclava y 2 de la otra, 6, no, sí, 2 de la otra. Tuvo 6 naturales, Lea, y 2 esclavas, 8. 2 esclavas de a Rachel y 2 hijos naturales, y ahí se forman las 12 tribus, fíjese bien. 2 madres verdaderas y 2 esclavas. ¿Sí se da cuenta de esa mistura? Dice que si yo fuera rey y mi esposa fuera la reina y mis hijos serían de la realeza, de la familia Tavera, bla, 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 bla. Pero aquí Jacob se unió para que esa familia creciera con 2 esclavas y 2 esposas. Esclavas, hijos naturales. ¿Sí se da cuenta? Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Se acercó una señora viejita, tocó el vestido de Jesús, o iba a tocar el vestido, no lo recuerdo, y Jesús le dijo así. Ella dijo que tuviera piedad de ella, y dijo, yo vine a los míos, y los perrillos no, dice. Y entonces dijo la señora, pero los perrillos comen las migajas de sus esclavos. A lo que voy es esto, mis hermanos. Las esclavas eran unos perrillos o perrillas. Y tuvieron hijos de Jacob, ya bendecido. Y venció al ángel. Y ahí le cambió el nombre y dice, antes serás Jacob, serás Israel. Ahora dése cuenta. Ya desde ahí él es bendito, desde ahí él ya es apartado del gentilismo y es convertido al servicio de Dios. Él fue un misionero, voy a decirlo de esa manera, fue el primer misionero que llegó a una tierra de esclavos, idólatras, por eso me refiero a esclavos, en la idolatría. Se trae 2 esposas, 2 esclavas y se convierten en el pueblo israelita, le llamamos pueblo judío o pueblo hebreo. No se habían puesto a pensar en ello, ¿verdad? Esa es la característica. Que Jesús vino a este mundo
Y cuando le dice a la mujer, vine a los hijos de Israel, lo dice en otra manera, pero es de esta manera. Y él dice la viejita, pero nosotros comemos, los perrillos comen de las migajas. ¿Sí se dan una cuenta? Estábamos igual, idólatras y esclavos de nosotros mismos. Pero el Señor en su gran misericordia, el amor del Padre en él, viene y dice, ve y conquista. Hay una parte que yo no recuerdo. Hace mucho lo vi, pero no lo tomé muy en serio. Pídeme un reino y te lo daré. No lo encontraron. Y cuando dice, pídeme un reino y te lo daré. En el principio no había nada. Se derramaba el amor de Dios. Se derramaba. Tal vez, este es un tal vez propio, cuando la Biblia no lo va a encontrar. Y lo estoy diciendo por ese texto que no encuentro. Pídeme un reino y te lo daré. ¿Qué sé yo, Padre, allá arriba en el cielo, cuando no había el mundo? Tienes muchos ángeles que te adoran. Los hijos aquí en la tierra, pues el primero es el heredero cuando hay dinero, ¿verdad? Es rico el padre y reparte la herencia en sus hijos. Quiero pensar un pensamiento propio. Pues por eso le dijo el padre, pedí un reino y te lo voy a dar. Pero lo condiciona. Vas a conquistar ese reino, vas a bajar y vas a perder la deidad. Vas a renunciar a ella para que sufras en carne ese pueblo que tú quieres. Gánatelo. Y si vemos en Filipenses, renuncia. Menor que todavía nosotros, porque se hizo nuestro servidor, fíjese. Y lo muestra en sus actos y sufre sin necesidad. Pero el Padre quería enseñarle que ese mundo que él formaba de carne, él tenía que saber cómo ganarse ese reino. Y se lo está ganando a través de su palabra. Y es lo que no vemos nosotros. Vamos al templo, vamos a la iglesia, hablamos de la palabra, pero nunca llegamos al fondo del hecho, el por qué el mundo, el por qué Rubén hizo esto, el por qué, porque nos está señalando con la debilidad del ser humano. Entre la debilidad y la obediencia, José. O sea, hay muchas cosas que a veces ignoramos porque pues nomás leímos la Biblia, oímos la predicación y ¡pum! No sé, miren, lo que lo voy a decir ahorita, una vez una hermana X me dijo que era una presunción. Desde que yo llegué a la iglesia, el primer sábado, si alguien hablaba, volteaba yo enojado. No quería que lo yo que estaba escuchando. Y apuntaba todo lo que decían. Porque me interesaba. A los 2 años, si no mal recuerdo, hermanos, ya andaba yo tocando puertas. La Biblia me habla del primer amor. ¿A cuántos he visto que llegan con muchas ganas, con mucho afecto a la palabra, y después como que, ¡pum! Le voy a echar la culpa a la pandemia, La vida que estoy contando de estos 3 personajes es la vida que llevamos nosotros también. Exactamente. Yo espero que ustedes, hermanos, dice Jesús 5:39 de Juan, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y dan testimonio de mí. Y ahorita estoy hablando de un testimonio de Jesús que me hace ver a través de la Biblia. 3 personajes de una familia de 12.
de un padre entregado a Dios. Porque cuando iba en el camino, iba huyendo, en una piedra dijo, todo lo que tú me des, yo te daré el diezmo. Es una historia hermosa la de Jacob. Porque ahí empieza el pueblo judío, las 12 tribus. Y ahí empieza el dolor. No solo de las 12 tribus, del mismo Jesús. Salvar a sus 12 tribus que él sacó de la esclavitud de Egipto. Él se ha encargado del pueblo desde entonces, porque el Señor le dio este mundo para que él reinara. Pero son cosas, hermanos, que pues vivió en la tierra de Egipto, bla, 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 17 años tenía, y decía, pues. Hermanos, la palabra de Dios es la única que nos va a salvar. De antemano les voy a decir esto. Del año 30 en adelante van a cambiar las cosas muchísimo. En la actualidad ignoramos muchas cosas. Hay 3 religiones en Israel: maometanos, católicos y judíos. Y estos 3 son uno en la nueva religión que va a haber. Quieren desaparecer la Biblia. Y hay mucho peligro para aquel entonces. Mis hermanos, pues espero que este pequeño detalle de estos 3 hermanos, ustedes lo tomen muy en cuenta. Todos tenemos hijos y yo lo primero que recomendaría diría, cuidemos a nuestros hijos. No los dejemos que escapen al mundo porque no les va a ir bien. Hermanos, que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, espero que de alguna manera los que hayan escuchado atentamente a tu palabra hagan un discernimiento en nuestra propia vida y pensemos, ¿qué soy delante de ti, Señor? Yo sé que sin ti no soy nada. Si en algo, como congregación, Padre, del más pequeño al más anciano, te hemos fallado, perdónanos. Síguenos ayudando, Señor, aunque seamos poquitos. Pon gracia en cada uno de nosotros para que de alguna manera, Padre, pues podamos evangelizar a alguien y hacer crecer tu congregación. Hoy, para amanecer el 7º día, Señor, pues danos vida y ahí estaremos presentes. Ora tu bendición para todos los que, tus hijos, y en especial para los que hayan escuchado este pequeño mensaje. Vida nos des, rogándote esto en Cristo Jesús Salvador. Amén.